Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del lunes 16 de abril. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los resultados del Observatorio de Procesos Electorales del CUSH. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Muy buenos días, doctor. Y también es un gusto saludar a la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Mónica Montaño Reyes. Buen día. A nombre de quienes formamos parte del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara, queremos agradecer su presencia en esta sala de prensa, en donde se llevará a cabo el informe del mes de abril para exponer los resultados de la línea de investigación Análisis del discurso en prensa y liderazgo político. El Observatorio Electoral es un grupo de trabajo integrado por profesores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, encargado de dar seguimiento a la evolución del proceso electoral en distintas vertientes y tratando de abarcar algunos de los aspectos más relevantes de una manera apartidista y neutra, con el fin de informar a los ciudadanos. Nuevamente agradecemos su presencia y le otorgo la palabra al doctor Armando Zacarías para que pueda hablarles sobre los resultados más relevantes de su línea de investigación. Muy buenos días. En el caso del observatorio, quisiera reiterar una vez más el hecho de que este observatorio está compuesto para el análisis que se está realizando con estudiantes del Departamento de Estudios Políticos y con profesores de este mismo departamento, con la idea de generar una práctica específica profesional en el análisis de los escenarios que en este momento prevalecen dentro del proceso de campaña. Muy particularmente quiero destacar la presencia de los estudiantes, quienes con mucha asiduidad, con mucha perspectiva de la academia y sobre todo con mucha seriedad se han acercado a este proceso, revisando los diferentes elementos en los que se constituye el objeto de observación, que en el caso de nosotros, también lo vuelvo a reiterar, es el análisis de las columnas políticas que los diarios tienen. En la medida en que existe observación realizada o monitoreos realizados tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Instituto Electoral Estatal, y de participación ciudadana, estos mecanismos realizan una observación muy específica o en todo caso realizan un monitoreo muy puntual respecto de la presencia en medios de los partidos y los candidatos en específico. De esta manera, la observación que se está realizando a través del Instituto Nacional Electoral y del IAPC constituyen un elemento muy importante al que alentamos a la audiencia y a los ciudadanos a estar presentes para observar cuáles son los resultados que están observando ahí. En el caso de las columnas políticas, que es el objeto de estudio en el que está circunscrito este observatorio, revisa cuáles son, en primera instancia, el comportamiento de las primeras planas de los periódicos que se están revisando, que en este caso, para el caso de la prensa nacional, se están revisando los periódicos Excelsior, El Universal y La Jornada. Y la prensa local, que está fundamentalmente representada por los periódicos El Informador, el diario NTR, el periódico Mural, así como el periódico Milenio. De igual forma, hay un análisis del periódico El Occidental, mismo que en este momento no está concluido por una novedad técnica que tiene el ingreso al periódico y que no nos permite entregar los resultados específicamente del periódico El Occidental para el caso del mes de marzo. De forma que lo que vamos a presentar ahora es en esta línea de análisis de qué es lo que se está comentando
cómo se está comentando y en qué dirección va la dimensión de lo que se comenta en las columnas políticas de estos periódicos, revisando más de 200 columnas en el conjunto de todos los periódicos, hemos encontrado las siguientes tendencias. En el caso de los periódicos nacionales, tenemos la primera presentación, que es el esquema del periódico Excelsior. En el caso del periódico Excelsior, lo que nosotros estamos encontrando es que dentro de la perspectiva de análisis de las columnas revisadas, el ámbito noticioso general representa aproximadamente un tercio de el conjunto de análisis que se están realizando. Diferentes eventos que son analizados por los columnistas de este periódico, en tanto que el 34% se refiere al proceso electoral en general y el 34% a comentarios en específico sobre actores del proceso electoral federal. Entonces, tenemos que prácticamente en el periódico Excelsior, y aquí hay que hacer notar que en este reflejo del mes de febrero aparece en el periódico Excelsior el proceso electoral estatal. Es decir, la repercusión que tiene el proceso electoral estatal solamente tuvo un impacto en el mes de febrero dentro de la perspectiva del análisis que se realizó en este periódico. En la sesión pasada no presentamos los periódicos federales, cosa que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo se comportaron los actores políticos en este proceso? Básicamente, quien lleva la delantera en la perspectiva de análisis, con comentarios positivos y en algunas ocasiones negativos, pero las menciones en el caso de los actores políticos, el que lleva la delantera es Andrés Manuel López Obrador, en el caso del periódico Excelsior, en tanto que Ricardo Anaya mantiene una distancia que casi corresponde al tipo de preferencias que en un cierto momento dado ha presentado el sitio Oraculus. Y en tercer lugar se presenta la presencia de José Antonio Meade. Es interesante e importante ver que en el caso de Excelsior, Margarita Zavala tiene una presencia relativamente destacada en la medida en que no hay otros actores que están presentes dentro del proceso. Y al mismo tiempo, efecto de la salida del Partido de Movimiento Ciudadano, también merece una opinión y un análisis que se realiza sobre el caso de Uribe al abandonar el Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, tenemos a los tres actores fundamentales de las tres coaliciones importantes y a Margarita Zavala como actriz en este proceso. En el caso de la jornada, el comportamiento respecto de cuál es el análisis que se está realizando mantiene más o menos la misma estructura de tercios, es decir, un tercio para comentarios cobertura noticiosa general y lo demás para el proceso electoral, fundamentalmente federal. En el caso de la jornada, en el ámbito de lo que se está revisando, también el comentario del proceso electoral estatal mereció un muy breve mención en el caso del mes de febrero, pero también en el mes de marzo. Esto es relevante desde el punto de vista, por lo que vamos a ver en el comportamiento de la prensa local.
en el caso de los actores políticos en la jornada, el comportamiento es más o menos el mismo. En la delantera va Andrés Manuel López Obrador. En los comentarios, José Antonio Meade va pasando de un segundo a un tercero lugares entre los meses de febrero y marzo. Ricardo Anaya tiene un repunte muy importante en el mes de marzo correspondiente al conflicto que se generó con la Procuraduría General de la República. Aquí, en este periódico, es importante destacar la presencia que tiene Mari Chuy como una participante importante dentro del proceso. Entonces, Mari Chuy y Margarita Zavala están presentes en este procedimiento, que hay que tener en cuenta que es el pre-campañas y el intercampañas. En el caso del Universal, mantiene más o menos la misma estructura o el mismo comportamiento, aunque el ámbito noticioso general, en la primera plana del Universal, tiene una presencia muy destacada de prácticamente la mitad de cobertura que se está realizando. En el caso del Universal no tenemos una cobertura por parte de, o no, una presencia del proceso electoral estatal. En el caso de los actores políticos, en el Universal se va manteniendo la misma estructura de presencia de que el actor con mayores incidencias dentro del esquema informativo sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, y el repunte que hay en un cierto momento por Ricardo Anaya para estar en un segundo lugar definitivo en menciones, lo constituye fundamentalmente el hecho de la controversia que hubo en el mes de marzo. Finalmente, en el caso de los periódicos nacionales, Margarita Zavala, como vimos en todos los en las columnas de todos los periódicos nacionales, mantiene una presencia destacada, permanente, a lo largo de todo el proceso electoral. En el caso de Milenio, viniendo ahora a la prensa local, en el caso de Milenio, en el mes de entre enero y marzo, que estamos destacándolo ahora, el proceso electoral representa tanto el estatal como el federal un 34% frente a una perspectiva del prácticamente 66% de cobertura de ámbito noticioso. En el caso de las columnas que se realizaron, el ámbito noticioso de Milenio en el mes de marzo se refirió a temas noticiosos, en tanto que, y aquí hace un tema interesante por destacar, que no se hacen comentarios en las columnas analizadas del proceso electoral estatal. Son el proceso estatal electoral federal y comentarios sobre los actores políticos federales. El comportamiento de quiénes son los actores más importantes destacados en esta publicación son Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. En el caso del Informador, permítanme, ahí está. Las primeras planas del Informador, el proceso electoral representa el 5% contra un 95% de cobertura noticiosa. ¿Y cómo se comportan las columnas políticas? Las columnas, comentarios sobre el proceso electoral estatal, tiene el 3%, en tanto que los actores políticos estatales también representan el 3% del rango de cobertura, y los comentarios sobre el proceso electoral federal, 25% contra, y un 42% de actores, sobre los actores políticos federales. Esta perspectiva nos hace pensar que el ámbito en el periodo pre-campaña e intercampaña no lograron tener un impacto mucho más contundente en el caso de la prensa local, el proceso electoral estatal. En el caso de los personajes que son mencionados, mantiene la misma tendencia que los periódicos nacionales. López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade mantienen la preferencia de análisis.
en tanto que Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez en el mes de marzo tienen una presencia minoritaria, pero una presencia dentro del periódico. Y un actor que se encuentra en el periódico El Informador en el mes de marzo también es Enrique Alfaro, que es una de las escasas menciones que se realiza sobre el proceso electoral estatal. El periódico NTR, en el esquema que tiene de cobertura, mantiene ese 3% de análisis sobre las elecciones en la primera plana, en tanto que el ámbito noticioso constituye pues prácticamente el total del análisis. ¿Qué distribución tiene los análisis políticos? El 24% se refiere al proceso electoral estatal, el 24% al proceso, a los actores políticos locales, 20% a la estructura federal y 20% al proceso electoral federal. Quizás de la muestra analizada son los que tienen una distribución de mayor rango en lo que se refiere al análisis del proceso electoral estatal. Y dos elementos se distinguen en este periódico que son interesantes de resaltar. Por una parte, el proceso federal y sus actores, pero por otra también el estatal y sus actores. En el caso de los actores estatales, tanto Claudia Delgadillo como Alfaro constituyeron los principales focos de atención de los analistas de esta publicación. En tanto que en los demás en los actores federales se sigue manteniendo esa estructura de Ricardo Anaya López Obrador. Este es en la revisión del mes de marzo, es el periódico en el que menos menciones hay de López Obrador, pero sigue siendo destacada esa presencia, en tanto que en este periódico Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Peter, así como Marichuy, también tienen una presencia notable. Concluiríamos con el periódico Mural. El periódico Mural también representa el 8% de sus primeras planas es cobertura sobre el proceso electoral y el resto el ámbito noticioso. En este caso, en el periódico Mural encontramos el 8% al proceso electoral estatal y el 19% de menciones a actores en el proceso estatal, en tanto que el federal representó el 9% de análisis de los comentaristas y el 17% referido a actores federales. El 47% sigue siendo un rango de información general, que es la que es analizada en este periódico. Y aquí, en este periódico, es interesante la forma en la que presentan a los actores de mayor incidencia, que es Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, y destaca por la ausencia de los demás actores locales a el secretario de Educación actual, Ayón, en esta presencia. Este fue el comportamiento del periodo intercampañas. Suponemos hasta este momento, en lo que llevamos de monitoreo, que va a haber algunas transformaciones en el caso de la cobertura noticiosa informativa, y de momento, respecto de este proceso, es lo que podemos señalar. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. No, perdóneme, doctora Mónica Montaño. Vamos con su intervención. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo comentó el doctor Armando Zacarías, el observatorio funciona mucho con la participación de los estudiantes de la carrera de estudios políticos, y a continuación les presentaré los resultados de liderazgo político. Lo que hicimos fue analizar las biografías y sobre todo los currículums entregados al IEPC, pero también los sitios oficiales de los partidos y de los candidatos. Lo que queremos es hacer un análisis objetivo sobre cuáles son los perfiles que están como candidatos a gobernadores, y una pregunta que buscamos responder en esta
investigación. ¿Cuál es el perfil más probable para llegar a ser titular del Ejecutivo Estatal? Esto lo respondimos a partir de las características que tienen estos 7 participantes para candidatos. ¿Cuál es una de las características más probables que debe de tener la persona para llegar a ser candidato a gobernador? Tiene que ser hombre, porque son 6 hombres y una mujer las que se registraron. Más o menos la tendencia en 2012 igual fue solo una mujer la que se registró. ¿Cuál es la edad más probable de este candidato? Entre los 40 y 60 años. El más joven es Miguel Castro con 43 años, y así se muestran las edades de los 7. También tiene estudios superiores. La mayoría tiene maestría, doctorado y licenciatura. ¿Qué más se necesita o qué elementos son interesantes para poder ser candidato? Tener experiencia en cargos de elección popular, ya que la mayoría lo tiene, y sobre todo como diputados locales. También como coordinadores de partidos políticos. 6 personas de 7 han sido coordinadores de su propio partido, y también 6 personas de 7 han ocupado un cargo de elección popular, así como un 86%, un 57% ha sido diputado local. Algo muy interesante y que nos debe de ocupar para pensar en cómo se está configurando la política en Jalisco es que hay 2 elementos que también resaltan en estas 7 biografías. Los que no tienen familiares en la política tienen relación con grupos de interés. Entonces, estas 7 personas han sido o han dirigido o han sido miembros de grupos de interés, los cuales están ahí mencionados según el partido político, según cómo el partido político obtiene sus liderazgos, ¿no? Tenemos perfiles con una larga historia en la CROC, han sido dirigentes de organizaciones empresariales, sindicatos de profesores, así como organizaciones populares. También tienen familiares en la política. El 57% no lo tiene, el 43% sí tiene. Entonces esto nos habla de que todavía es necesario tener ciertos vínculos para llegar a ser candidatos a gobernador, y los más importantes son estos: relaciones con grupos de presión, de interés, y familiares en la política. Sabemos que tenemos candidatos con padres que fueron gobernadores, que fueron rectores, otras 2 historias como de Salvador Cosío y de Miguel Ángel, que sus padres fueron respectivamente priistas de muchos años o panistas de muchos años. Entonces, lo que se observa es que se necesita todavía muchos de estos vínculos para llegar a esas candidaturas. Y finalmente estamos analizando el perfil académico profesional de cada uno, es decir, en dónde han trabajado, qué iniciativas han realizado y qué secretarías del gobierno estatal o municipal sobre todo, son más frecuentes en sus biografías. Y resalta mucho el tema de educación. Tenemos quienes han sido titulares de la Secretaría de Educación, quienes han dirigido sindicatos relacionados a la educación, tenemos empresarios, tenemos una carrera larga de, por ejemplo, el candidato Lomelí en el sector salud, ¿no? También tenemos 2 formados en urbanismo, que serían Alfaro y Carlos Orozco, y que han presidido organizaciones de arquitectos y de urbanistas. Y bueno, todavía esa base de datos está en construcción, pero lo que estamos haciendo es tratar de resumir un perfil de especialización de los 7 candidatos, y después el objetivo es compararlo con los resultados que van a tener dependiendo quién gane, pues qué resultados van a tener cuando ejerzan el cargo. Muchas gracias, doctora Mónica Montaño. Vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Si tuvieran alguna inquietud. Buenos días. Bueno, más o menos vimos qué porcentaje hay en los periódicos locales del interés o la noticia general, etcétera, etcétera.
Pero quería saber si de alguna forma en los periódicos, cuando los tienen, en opiniones de la población, si estos porcentajes de las cartas de los lectores participan más o menos en el interés de lo que proponen los periódicos, si hay una correlación o es otro el porcentaje, si es que esto se analiza. No se ha analizado. Ciertamente es un tema muy importante y relevante que rebasa la estructura de los periódicos y en el caso de este proceso electoral, la participación en redes sociales constituye un elemento y un ejercicio muy importante de diálogo de la ciudadanía y en la que circulan diferentes tipos y diferentes esquemas de información. En el caso de los periódicos, en la sección de palabras del lector, en el periódico, en su versión impresa, son pocos los comentarios, a diferencia de las versiones que tienen estos periódicos en la versión web, en las que sí, las reacciones de la intervención del público son extraordinariamente vastas, unas muy creativas, otras muy productivas, otras muy propositivas y otras muy negativas. El análisis se concentró en este caso en la perspectiva que tiene la interpretación política que hace el periódico a través de los columnistas que intervienen en el periódico y que justamente generan esa plataforma de discusión que sí es bastante vasta en el campo, en el área de las versiones en web y que son participaciones muy extensas y muy diversas. No está medido en el análisis porque nos concentramos en qué elementos está ofreciendo el periódico a través de sus plataformas de columnas políticas, de datos de información o de análisis del periódico sobre el proceso electoral que constituye para una base importante de ciudadanos en una fuente muy específica de información especializada sobre los temas políticos. Sí, gracias. Dos preguntas, doctor y doctora. Entonces, podemos decir que las menciones de actores políticos va ligada prácticamente a la posición que tienen en las encuestas, ¿no? Porque están en el mismo orden, por lo que veo, AMLO, Anaya, Mid. Y respecto al perfil, entonces, si nos pudiera sintetizar, entonces, ¿cuál sería el perfil de este probable ganador a la gubernatura, ya como compactando ya ahora sí lo que se analizó y en cuanto a edad, estudios? Bueno, no sabemos quién va a ganar. Los resultados que presentamos es de la observación de lo que tenemos, que son los candidatos, pero seguramente el que ganará pues tendrá estas características del género masculino en su mayoría, por probabilidad, relacionado con grupos de presión o interés, es decir, que viene de sindicatos o de agrupaciones que buscan ciertos intereses, lo cual eso nos hace reflexionar de la representatividad de los mismos. Y bueno, con estudios superiores y muy ligados a temas de educación, ¿no? Parece que ahorita lo que comentabas, si hay relación entre las menciones de las columnas y de las encuestas. Estábamos analizando que lo que más recibe recursos en Jalisco pues son la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Y al mismo tiempo estos actores se han movido en esos terrenos. La mayoría se ha movido en terrenos de educación, ya sea universitaria como básica, y también en relaciones con el sector salud, ¿no? Entonces, eso nos hace reflexionar sobre en dónde está el poder o la fuerza política más, en qué sectores es donde se concentra esta capacidad de influencia y de poder. Entonces, seguramente los que tengan relaciones con estos dos ámbitos va a ser uno de los un elemento importante del perfil del ganador. En el caso de los análisis que están haciendo los periódicos y en el que se están revisando diferentes tipos de columnas y diferentes columnistas,
Hay efectivamente una coincidencia que no necesariamente es una combinación directa entre las preferencias electorales que han sido registradas a través de diferentes monitoreos y sondeos de opinión y los análisis que están haciendo los periódicos. Un ejemplo de que la coincidencia no es forzosamente la misma, pero es muy interesante que en el caso del monitoreo que realiza el Instituto Nacional Electoral a través de la UNAM respecto de presencia en medios electrónicos, televisión y radio, de los candidatos electorales entre el mes de febrero a marzo, el candidato que tiene mayor exposición en los medios electrónicos para ese periodo es Ricardo Anaya. Tiene un ligero repunte en cuanto a exposición, lo que significa en un momento dado que todo el conflicto que hubo o la controversia que hubo con la Procuraduría General de la República pues constituyó un ejercicio noticioso muy intenso, muy enriquecido, muy variado y le da una mayor presencia en los medios. No significa que esto forzosamente sea un aspecto favorable o positivo para el candidato, pero tiene presencia en los medios. Es lo mismo que estamos reportando nosotros, de forma que no hay una liga directa, sin embargo son coincidentes los aspectos, coincidentes en la perspectiva en la que, bueno, pues son estos tres actores, pero la forma y la presencia en la que los candidatos independientes están comenzando a generar una presencia también es de destacar en el caso de la prensa nacional. Sería muy complejo pensar que los niveles de preferencia electoral tengan su sustento específico en el ejercicio de exposición mediática electrónica y de comentarios políticos. Son procesos que en este momento también no hay que olvidarlo, estábamos en las pre-campañas, en las intercampañas, y lo que estamos reportando es el comportamiento de esos periodos, es decir, de octubre a marzo de este año. A partir de este mes, las cosas probablemente tengan algunas variantes, pero hasta este momento la estructura y el ejercicio de revisión lleva exactamente ese ritmo de coincidencia. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de estos resultados que nos da a conocer el Observatorio de Procesos Electorales del CUSH. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes.